Shalom, ¿cómo están? La paz, tengan bienestar, alegría, optimismo y con una actitud magnífica para hacerle frente al día a día con alegría y con amor interior. Eh, Le iba a hablar de el Zohar para todos con las letras Nun y Mem. Sin embargo, yo pienso que en vez de estar tratando de abarcar más contenido, es mejor tomar el contenido y tomarse el tiempo para que esta información se vaya digiriendo de forma saludable, porque realmente estamos, les estoy transmitiendo pues lo que dicen 3 libros, y para hacer eso hay que primero hacer un estudio que lleve al entendimiento y a un aprendizaje para, para poderles dar algo en que les sea útil a la vida diaria. Entonces, por favor, vamos a dejar en esta entrega únicamente a la letra Nun. Y les voy a leer de principio el Zohar en 2 traducciones. En la primera traducción dice: la Nun entró y alegó sus méritos como siendo la letra inicial de tremendo en alabanzas, así como hermosa es la alabanza por los justos. El Señor dijo: oh Nun, retorna a tu sitio, pues es en consideración a ti como representante de los que caen que la Sameh volvió a su sitio. Permanece por eso bajo la protección de ella. La Nun volvió inmediatamente a su sitio. Aquí llamo la atención a las palabras tremendo, Norá, y hermosa, que también se puede traducir al español como florecer, que es Navá. Eso de la traducción del idioma original, escrito en letras hebreas, al español. Y los que caen, caer, y los que caen, pues, no feliz. Y con respecto a esto, hablamos en el video anterior sobre la Samer, que tiene una función sobre los caídos, que es sostenerlos. Entonces, que no haya confusión en este juego de palabras, porque aunque la energía se parece mucho, van a ver cómo funciona distinto. El otro texto que le voy a narrar de eso ahora es otra traducción, y es la de Carias Guión, quien tradujo el fragmento del Zohar con respecto a la letra Nun de esta forma. A la letra Nun, que dijo que las palabras Nora, temible, y Nahua, ser bello, empiezan por tal letra, respondió Hashem: vuelve a tu lugar, porque por tu causa la Sameh volvió al suyo, y apóyate en ella. Rápidamente regresó a su lugar. Vamos a ir dejando estos 3 puntos, estas palabras claves. Tremendo, o sea, temible, Nahua, ser bello, y no feliz, caer, caído. Ahora, sigamos con el Sefer Yetzirah, y es una de las 12 letras simples. Le corresponde la arista oeste alto. Están unidas a la punta de la lengua como una llama a una brasa. Se utiliza la punta de la lengua cuando la voz la pronuncia. Nun. Dice entonces el Sefer Yetzirah: haz que la Nun reine sobre el olfato. Cíñele una corona y combínalas una con otra. Crea con esto a Escorpio en el universo, el mes de Mar Heshvan en el año, el intestino grueso
en la persona, masculino y femenino. Con la Nun ha sido formado Escorpio, el mes de Margesván, el intestino grueso, la marcha y la parálisis. Luego, vámonos a El Bahir. ¿Qué dice El Bahir sobre la letra Nun? Pues, específicamente, no la nombra diciendo la Nun, no vamos a hallar eso. Sin embargo, sí habla de ella varias veces. Y hay un comentario que hace el traductor Mario Saps, que dice, la palabra Netzach, que comienza con Nun, eternidad, significa también Zah, puro, diamantino, brillante, límpido. Y Nun, captación, percepción. Semiológicamente hablando, entonces, estar compuesto en tanto de Sadik, justo, de Yon y de Nud. Yod y Nud son las dos letras que conforman la palabra Sadik, que ya la tienen en un video anterior. Entonces, ¿qué significa esto? Es ser capaz de percibir la grandeza del universo en un único punto. ¡Qué belleza! Bueno, estos tres textos y la explicación magistral del Zohar nos están explicando unos secretos bastante importantes a través de esta letra. Y aquí hay unos códigos que hay que verlos con lupa para que se nos revele. Y para que el lenguaje del Zohar, que es un lenguaje de ramas, en el cual a través de las ramas nos puede estar paseando, pero todas las ramas están unidas al mismo tronco. Y por esa razón, el Zohar tiene siempre esos saltos y va poniendo información sobre algo en Parashá, citando también a la Torá, a los salmos, etc. Entonces, para entender los atributos, para entender a este árbol, porque esto es la Kabbalah, el árbol de la vida, tenemos que primero estar plenamente conscientes que el Aleph Bet, el alefato, el alfabeto hebreo, aunque las letras puedan diferenciarse unas de otras, e incluso le atribuimos energías, características, formas distintas, eh, vibración distinta, polaridad distinta. Eso es algo que es una característica adicional, porque entre todas lo que forman es un conglomerado, es una unidad que representa la unidad del origen, que es uno solo, un vacío donde de allí, en ese vacío, estaba todo. Y que hoy en día ya se parece que el vacío no está tan vacío que digamos. Y por tal razón, cuando nosotros estamos recibiendo este conocimiento, estamos recibiendo Kabbalah, tenemos que estar conscientes de algo, de que nos está hablando de tiempos para nuestro entendimiento, por supuesto, porque para lo incognoscible, tiempo y espacio son conceptos que no existen, pero aquí, en esta realidad, sí son necesarios. Entonces, nos habla de tiempos antes de la manifestación del universo, y el universo se manifiesta porque hubo previamente una organización de sus elementos en esa sopa cósmica. Lo que había en esa sopa cósmica que no sabemos y que la Kabbalah
le dice Ein Sof, la nada absoluta. Allí vamos a decir que es el hogar donde están estas energías, inteligencias, que son las letras del Aleph Bet, desde la Aleph hasta la Ta. Ahora, yo, para explicarle, ¿de dónde nos viene esta explicación para que estemos conscientes de lo que nos está hablando la Torá, la Biblia, y que desvela el Zohar y también otras escrituras anteriores y posteriores del Zohar, ¿no? Pero el más importante es el Zohar. Pues el primer verso de la Torá, en Génesis, en Bereshit, tiene la codificación y la llave que nos explica, por supuesto, a través de un código, de cómo es que tenemos que entender a las escrituras, cómo hay que entender a la Torah. Y es con las letras del alfabeto, del alfabeto. Y eso es fundamental, porque una vez que uno llega a abrir esa puerta del entendimiento, ya cuando estés leyendo la Torá o algún material de Kabbalah, te vas a dar cuenta que tiene otros planos de explicación, además de la historia, ¿ok? Y, y es delicioso, porque entonces puedes ver al sistema de la vida como una expresión que está en todo. Está en lo que es tangible y en lo que es intangible. Ahora, diría, tengo que leerles la Torah porque ahí es donde está este conocimiento codificado y desvelado por eso. Ese primer verso del capítulo 1, verso 1, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Cada vez que estén hablando con la partícula et, que no se traduce y se lee con Aleph Tav, nos está indicando que es todo el alfabeto hebreo, desde la Aleph hasta la Tav. Es decir, la llave que tenemos para entender estas escrituras y llegar a la sabiduría que se nos está dando. Porque los códigos están y la información de cómo funciona la vida para que tengamos bienestar en común está dado en la Torah. Entonces, esa partícula, como ya les digo, nos dice también el verso, disculpe, que en el principio creó Elohim, cielos y tierra. Cada vez que escuchen las palabras cielos y tierra, está hablando de dos planos. Los planos de los cielos son las funciones para nosotros en este mundo, las funciones que realiza nuestra mente con las funciones del cerebro. Y la tierra se refiere a que la hacemos aquí, en este mundo físico, a lo que decía Larissa, la fisicalidad. En el segundo verso nos siguen dando claves. Y si alguno de los que ven estos estudios, estos videos, es físico, químico, ingeniero, o que le guste, pues, o lo tiene de profesión o de trabajo, sabe muy bien que antes de que un sistema se organiza, hay un estado de caos. El segundo verso de la Torá nos habla de ese caos.
lo que había antes de que el sistema de la vida se organizara. La Torah dice, y la tierra estaba informe y vacía, y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el espíritu del Elohim revoloteaba sobre la faz de las aguas. Aquí hay mucha tela para cortar en este segundo verso. Sin embargo, vamos a tomar lo que en este momento nos va a ser útil para entender los atributos y poderes de la letra Nun. En primer lugar, el nombre Elohim, si viene el árbol de la vida, corresponde a la sefirá de Geburah, que está en columna izquierda, y esa es la columna del rigor, es polaridad femenina o negativa. Si vamos a ponerlo en otras palabras, es la parte vasija nuestra, la parte que recibe. ¿A dónde voy yo con esto? El sentido de esto es que comprendamos lo que es el sol y lo que revela la Cábala, porque todo el cuerpo de la Torah es una codificación que está encriptando un mensaje que se repite una y otra vez a través de todos los capítulos que representan los mundos también y al árbol de la vida. Y eso es que la unidad, que vinimos a este mundo como una unidad, y esa unidad que nosotros representamos es la especie humana. Ahora, vámonos atrás. El Zohar que dice que la letra Nun fue rechazada para la creación del mundo. Entonces, ¿qué habla? Están hablando, están conversando en un instante que es previo a la creación. Está, y previo a la creación que dije que antes, todavía no están las partes ni elementos del sistema organizado. Entonces estamos en un estado de caos. Bien, y por eso es que, como dice el primer verso, perdón, el segundo, y la tierra estaba informe y vacía, y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim revoloteaba sobre la faz de las aguas. Un estado de caos, pero de vasija, de energía de polaridad negativa. Después de eso es que viene la explosión de la luz, que es la polaridad positiva. Ok, sigamos. En este estado, ¿qué es lo que no hay? En un estado de no existencia, pero de existencia. Ahí no se ve porque ese vacío lo tiene todo. Y en el caos está todo. Está todo. Lo único es que no está organizado todavía. Espero irme explicando hasta ahora. En esa existencia, la NUN tiene un papel, una función como vasija de recepción. Contiene polaridad negativa, ¿ok? Y mientras nosotros estábamos estudiando la SAME, que levanta a los caídos, la NUN se apoya en la SAME. ¿Y qué es lo que hace entonces la NUN? Representa al que cae. ¿Qué significa esto? Si es una vasija, recibe los intelectos, las energías, las potencias, los atributos, la inteligencia, hasta que la otra letra, que también es una inteligencia, vuelva a ocupar su lugar para que haya una organización del sistema y realmente haya la creación del punto. Bueno, cuando el sistema ya
alcanzó una forma de organización, la NUM va a tener entonces otro papel y va a tener un papel de polaridad positiva, masculina, que aquí sería el dar. Entonces, la representación, esto lo entendería mejor un abogado, porque es como la representación del cliente que le da un poder y está en su sitio mientras aquel se está arreglando también en el sistema para comenzar a funcionar de forma interdependiente. Pero, ¿qué pasa aquí? La representación de que cae está codificada en Nofelín y también representa otra cosa. Representa a cuando esos intelectos ya entran en la materia física. ¿Y cómo entran esos intelectos en la materia física? Que estas son energías, ¿ok? Para nosotros, esos intelectos entran en el ADN que va no solo a determinar cómo va a ser tu fisonomía, tu color de cabello, de ojos, de la piel, estatura, etcétera, también te está aportando las emociones básicas, te está aportando ya todo el potencial para que después de nacido, pues seas un ser humano viable con una identidad, que tengas un cerebro funcionando, que pueda generar una personalidad, que sea el asiento de la mente por las funciones y también que desarrolle la conciencia, que tenga todo. Y como sistema nosotros tenemos subsistemas también y todos esos subsistemas funcionando en un cuerpo físico. Entonces, ¿qué hace aquí? Es un hilo conductor como energía de polaridad masculina que va a estar representando mientras eh, el, lo que somos nosotros como sistemas y con subsistemas adentro empiezan a funcionar. Ya estoy hablando en el periodo de que estamos vivos, de que ya somos una persona, de que ya desarrollamos la conciencia de la individualidad, la subjetividad. Ya tú te reconoces como persona, que estás, que eres. ¿Bien? A mí siempre me gusta hablar en plural, que estamos, que somos. Y, por supuesto, la polaridad ya masculina, que es positiva, ya se va entonces a la columna derecha. Y de allí es que se hace una relación con la sefirá de Nexac. Ya les voy a leer en dónde. Pero todo esto se lo estoy diciendo porque el Zohar está escrito en lenguaje de ramas. Y con lenguaje de ramas para todos, no es para una persona en especial. Le puede resultar complejo. Y entonces si no tienen una versión en la cual haya una guía de cómo hacer el estudio para recibir y comprender la Kabbalah y aprender algo, pues es probable que se queden enganchados en una rama y no avanzan, ¿no? Pero para eso les voy a leer algo. ¿Dónde aparecen? Porque aparecen en muchos otros más sitios, ¿no? Pero ¿dónde aparece luego la palabra terrible, Nora? Pues en Shemot, en Éxodo, en el capítulo 15, verso 11, quien dice lo siguiente: ¿quién como tú entre los fuertes, oh Eterno? ¿Quién como tú, fuerte en santidad, terrible en alabanzas, hacedor de maravillas?
Luego, otro pasaje, pero ya no es de Salmos, de Gilim, el Salmo 33, verso 1, dice: Cantad jubilosamente a Adonai, vosotros los justos, corresponde a los rectos ofrecer alabanza. Alabanza nava. Entonces, las dos palabras con la cual la NU en esa conversación previa, antes de que el sistema estuviera organizado, dice que esos son sus atributos. O sea, yo tengo terrible, se empieza por NU, y bella, floreciente, empieza por NU. Pero sigamos porque esto es hermoso y luego ustedes van haciendo las conexiones de este rompecabezas, de este puzzle. Otro fragmento del Zohar, en la porción Bereshit, ahora, nos va a abrir mucho más el compás para el entendimiento y entenderemos también lo del Salmo cuando dice: cantad jubilosamente a Adonai vosotros los justos. Este nos va a decir qué es esto y cómo se relaciona. El segmento que les voy a leer es del Zohar, de Bereshit, y habla sobre Jacob. Y hace una comparación con Samuel. ¿Bien? Dice así: seguramente fue después que hubo adquirido el grado de caída de la tarde. Desde este punto estuvo sosteniéndose sobre su muslo. Es decir, alcanzó imperfectamente la concepción de la fuerza, Nexac de Israel. Está escrito sobre su muslo y no sobre sus muslos. Este es el cuarto grado por el cual no se inspiró ningún profeta hasta que vino Samuel, del cual está escrito: y también la fuerza, Nexac de Israel. Así restauró a su fuerza prístina lo que era débil desde el tiempo en que Jacob extrajo fuerza de esa caída de la tarde que se haya asociado con el atributo de la justicia severa. Pero Jacob, hallándose incluido en ese grado, fue una prueba contra él. Vio que no prevalecería contra él y tocó el hueco de su muslo. Encontró un lugar débil en el muslo, porque se halla fuera del tronco, que es el nombre simbólico de Jacob, cuyo cuerpo estuvo por eso bajo la protección de dos grados simbolizados por la designación hombre. ¡Wow! ¡Qué gesto! ¿Qué es esto? Bueno, si recuerdan lo del Zohar, habla del caído, ¿verdad? Esta porción de Bereshit del Zohar habla de la caída de la tarde y habla que allí Jacob alcanza cierto lugar. Pero recuerden que en la historia de Jacob, que representa la Sefirá de Tiferet, se dice que mantuvo pues una pelea con un ángel y que el ángel le hirió el muslo y que él no lo dejó partir hasta que ese ángel lo bendijera y el ángel le cambió el nombre por Israel. Aquí está hablando también sobre todas estas cosas y está relacionando la justicia severa y la Sefirá Geburah y la victoria, la fuerza de victoria de Israel es la Sefirá Nexar. Y además está hablando, o sea, está poniendo la palabra Israel, que es también un código. Y sabemos que es un código por la técnica de permutación, el seruf. Al
permutar las letras, al cambiar de sitio las letras. Y por eso fíjense cuán importante es saber sobre las letras. De esta palabra se puede combinar y crear la palabra Roshli, que esa palabra significa hay cabeza. Esa es la forma, como lo decía el Zohar en la antigüedad, de que hay función del cerebro y hay conciencia, hay mente. Con una mente que funciona y una persona atenta y con un deseo e intención que abarque mucho más, pues hay una conciencia. Y allí es que viene, mientras eso no emerge, es que Nun está representando a la persona en este mundo físico, las energías. Ahora no confundan, pero hay que decirlo, o sea, hay que decir la letra, Nun, ¿bien? Pero lo importante de esto es la sustancia, lo que tiene, lo que porta la letra, lo que es ella, cuáles son los intelectos que tiene en energía potencial y a lo que nosotros podemos acceder. Bueno, veamos. Nos representa entonces hasta que volvamos a ser conscientes de nuestros actos. Bueno, pero aquí les preparé algo, un ejemplo. Un ejemplo que ustedes pueden ver en una serie. La serie se llama History of God. Es conducida por Morgan Freeman. Y es el capítulo 5 que se llama Why Does Evil Exist? En español, Historia de Dios, de Morgan Freeman, capítulo 5, titulado en español, El mal. ¿Qué tiene este capítulo que ojalá puedan verlo por internet? En este capítulo sobre el mal, se van haciendo entrevistas a varias personas con distintas situaciones, pero me llamó la atención la entrevista que hace Morgan Freeman a un convicto asesino serial y a su médico tratante, que es psiquiatra y también neurocientífico. En una entrevista donde el señor que está pagando condena, pues habla bastante de él y el médico habla de su condición. El señor tiene una condición fisiológica, tiene un agrandamiento de la amígdala y cuando la amígdala cerebral, que es la, como decir, la directora de orquesta del sistema límbico asociado a las emociones, cuando es, es más grande, pues la fuerza que tiene para activar al límbico es mucho más grande y es muy difícil de contener. El señor dejó que lo estudiara y durante toda la entrevista él va explicando de lo que descubrió, de lo que ha aprendido con el médico, que también no es solo medicarlo, sino que él lo llevó a un estado de darse cuenta de la condición que tiene y darse cuenta que si no controla sus impulsos, pues un peligro, porque se deja llevar por lo que sienta, ¿ok? Lo más importante de ese capítulo, y por eso me encantaría que lo buscaran, es lo que sucede ya al final cuando Morgan Freeman le pregunta que si habida cuenta, pues que el tratamiento ha sido eficiente y además de que él ha logrado darse cuenta de su condición y de que la puede gestionar, que puede, está aprendiendo todavía a gestionar sus emociones, lo está haciendo bien, la medicación lo está haciendo bien. Bueno, y que entonces puede haber una posibilidad de que solicite una revisión o un indulto y le bajen la pena, etcétera. Y aquí viene el señor, el reo,
Y dice, por supuesto, eso sería una posibilidad y sería fantástico, pero yo entiendo que necesito estar aquí porque yo soy un peligro para la sociedad y le puedo hacer daño a una persona si no llego a contener. Espero que vean el capítulo porque sobre los atributos, la energía potencial de la nube y el hecho de cómo ella funciona desde los planos del cielo, los cielos y en la tierra, aquí enfundados en este cuerpo, pues sería bueno apelar a ello. Y tienen la otra cosa, o sea, tiene la luz por todos lados, porque tiene los roles también de lo que hace el médico y lo que hace Morgan Freeman. Y es fantástico, pero tienen que llegar a sus condiciones, a sus propias conclusiones. Tienen que ver el capítulo y percibirlo y sentirlo, para que vean la grandeza. Y si ese señor, que tiene una condición de base en su cerebro, que le produce esto así, ha logrado ser consciente de que él mismo tiene que cuidar a los demás. Él llegó al estado de la negación de su propio yo para cuidar a otras personas. Y eso es precioso porque es lo que dicen que es el accionar del justo, del sadik. Y si él lo logra, imagínense qué cosa más bella y cómo nos da en la cara. Es como una bofetada, sobre todo a personas que creen que la práctica espiritual es únicamente conectarse a los cielos. Sí, claro, pero conéctate a los cielos para tomar esas energías, esos intelectos, porque desde arriba se ve solamente el plano grande, ¿no? Y donde tienes que hacer el trabajo es aquí, en la tierra, porque en el cielo no lo puedes hacer mientras tengas cuerpo físico y por eso es que tenemos cuerpo físico para hacerlo aquí. Y olvidándonos a veces de que somos parte de un sistema que es la especie humana, porque ni somos animales, ni somos plantas, ni somos rocas, ¿ok? Ahora, si lo logró él, ¿qué no podemos lograr nosotros si le ponemos corazón al asunto y le ponemos seriedad, responsabilidad, ganas de hacerlo? ¿Por qué? Porque una vez que te conectas con el sistema, con los procesos que se están dando y te vas y vas interactuando con otras personas, te vas integrando con otras personas, vas creando lazos, vas anudando, como decía Abraham Aulafia. Mira, la vida cambia. La vida cambia porque te comienza a dar bienestar en todos los sentidos y con paz interior mantendrás tu salud, mantendrás tu alegría, tu estabilidad, harás las cosas con gusto, no a desgano, sabrás qué te gusta, qué no te gusta. Y por supuesto, habrá personas con las que no podemos entablar todavía esos vínculos. Pero vendrá el momento, porque la vida siempre va a poner el camino para que haya una conexión entre nosotros. Y sepamos, eh, a nosotros el mundo sí nos influye, pero nosotros también influimos en el mundo. Y en ocasiones, pues, muchas de las cosas que pasan es porque los que tienen más concentración de poder que le hemos dado nosotros, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ok? Porque nosotros también tenemos poder, pero a veces se lo dan al otro.
que el otro exista, es el que elijo para que haga tal cosa, etcétera. En la medida de más poder y que esa persona llega a más gente, la huella que deja, tanto que sea beneficiosa o destructiva, es mayor. Y hay que estar despiertos, hay que estar despiertos. Y acá eh, me gustaría leer la otra parte con respecto al Sadi y la letra Sade, que ya las vimos. ¿Se acuerdan la letra Sade que está conformada por yo y Nun? Entonces, en el Bahir se habla de eso. Y, y están diciendo que mientras esté la Yod y la Nun juntas, siempre va a estar allí el Sadik, porque es el que ve la unidad. Bien, para no dejarles con el ejemplo de la película solamente, de la serie, el capítulo de la serie. Eso lo podemos extrapolar a muchas cosas. Y cómo la energía e inteligencia de la NUM opera y nos va a representar en los momentos en que no estamos conscientes de las cosas que hacemos. Por ejemplo, en un hogar, un padre alcohólico que maltrate a su familia, a su esposa, a los hijos, otro que tenga una necesidad económica y lo que esté esperando la gente que salga del trabajo y a la primera señora que ve que le puede arrancar el bolso, se lo arranca, sale corriendo, sin ni siquiera pensar que esa señora llevaba el sustento para su hogar. ¿Okay? Hay tantas cosas, nos equivocamos, pero allí tenemos la luz que nos representa hasta que nosotros nos venga nuevamente ese estado de darnos cuenta y de ser consciente y ser responsable de nuestros actos, sean hechos o sean por omisión, porque esa es la otra cosa. A veces dejamos de hacer cuando teníamos que haber hecho. Señores, no les quito más tiempo, creo que he hablado demasiado y que lo único que me gustaría es decirles que el mensaje que repite la Torah en todas las historias, aunque sean las historias que nos parezcan hasta súper inventadas. Dicen, no, esto no es posible. Hasta en esas historias inventadas, historias fantasiosas, allí lo que hay es una codificación con el alfabeto hebreo. Y la persona que pueda captar esa codificación o que la quiera captar, que la quiera recibir, tiene a los otros textos. Y Zohar magistralmente, aunque tengan eso en cuenta, que nos hablan un lenguaje de ramas y que ese lenguaje de ramas nos va a poner a pasear entre varias parashá. En plural se les dice parashut, entre varias porciones. Entonces, que estén muy bien y hasta pronto. Shalom.